un placer saludarle. Yubisay Briceño, estudiante de Derecho Semipresencial, sección 01. En esta oportunidad les voy a hablar de la adquisición de un derecho. La adquisición de un derecho tiene lugar cuando hay una conjunción del derecho con el sujeto. Esto se da cuando el derecho pasa a ser parte del patrimonio del mismo, como por ejemplo la compra de un bien inmueble. Podemos mencionar la adquisición originaria y la adquisición derivativa. La originaria la llamamos así cuando es independiente de cualquier relación con una persona, y la derivativa tiene lugar cuando el derecho es traspasado de un lugar a otro. Ahora, la extinción y pérdida de un derecho. Hablamos de extinción cuando a la persona se le termina total y definitivamente un derecho. En cambio, la pérdida es cuando ocurre la separación del derecho de su propio titular. Cuando hablamos de hechos voluntarios e involuntarios, hacemos referencia a que en la vida social ocurren hechos que pueden depender de la voluntad del hombre o no. Algunos tienen relación jurídica. De la clasificación de los actos o negocios jurídicos, hablamos de la unilateral, bilateral y entre vivos. La unilateral es cuando se verifica por voluntad de una de las partes y conlleva obligaciones solo para esta parte. En cambio, la bilateral es cuando concurren las voluntades de dos o más personas y se generan obligaciones recíprocas. Mortis causa y entre vivos. Los mortis causa son aquellos que están destinados a producir sus efectos después de la muerte. Y los entrevivos son los que se realizan en vida de la persona y tienen eficacia estando esta persona viva. Están los onerosos o gratuitos, que cuando hablamos de onerosos hacemos referencia a los que reciben un lucro y una ventaja económica de la prestación realizada, mientras que los gratuitos son aquellos en los que no se deriva un equivalente económico, es decir, alguien se beneficia sin dar nada a cambio. Finalmente, los lícitos e ilícitos. Cuando hablamos de lícitos, son los que se realizan conforme a las prescripciones del ordenamiento jurídico. Y los ilícitos son aquellos actos que se celebran sin dar cumplimiento con lo que establece el derecho. Están los solemnes y los no solemnes. En el primero se requiere el cumplimiento de ciertas formalidades, mientras que en el segundo solo se requiere la voluntad de las partes para que el acto produzca sus efectos. En cuanto a los elementos esenciales de los negocios jurídicos, son elementos de todo acto o negocio jurídico, aquellos sin los cuales no podrán conformarse dicho negocio. Estos elementos esenciales son 3, los cuales deben concurrir simultáneamente, pues no debe faltar uno de ellos. La voluntad, el objeto y la causa o motivo. Cuando hablamos de voluntad en los actos jurídicos, este elemento toma el nombre de consentimiento. Cuando hablamos de objeto, está definido por la doctrina romana como las cosas sobre las cuales las partes crean, modifican, transmiten o extinguen una relación jurídica. Causa o motivo es una función económica social que debe cumplir el negocio para que sea merecedor de una tutela jurídica. Bien, por otra parte tenemos los elementos accidentales del negocio jurídico. Es decir, estos elementos son los que no hacen falta para que el negocio exista, ni la ley los sobreentiende. Entre estos elementos podemos mencionar la condición, que es obviamente incierto. En este caso depende de las partes la eficacia de un negocio jurídico, y también tenemos el modo, que es como una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de liberalidad. Luego tenemos el término, que es un acontecimiento futuro y objetivamente cierto, a partir del cual comienzan a cesar efectos de un negocio jurídico. Los vicios del consentimiento son aquellos que podemos nombrar en el error, el dolo y la violencia. El error es el falso, inexacto conocimiento de una norma jurídica. El dolo se conoce como toda maquinaria engañosa y fraudulenta. La violencia en la que la voluntad puede estar viciada por violencia material o moral. Y para concluir, hablamos de la existencia de los negocios jurídicos, la cual está directamente relacionada con los elementos esenciales
del acto jurídico o negocio jurídico. Esto quiere decir que si falta cualquiera de los elementos del acto, como el consentimiento, el objeto y la causa, se dice que el acto jurídico es inexistente. La nulidad absoluta surge cuando al efectuarse el negocio jurídico se infringe una disposición legal expresa y la nulidad relativa se presenta en caso de que la voluntad sea imperfectamente manifestada, es decir, cuando en el acto aparece algún vacío de la voluntad. Muchísimas gracias por su atención.